Instituto Nacional para la Educación de los Adultos. Semana 1. Lo continuo y lo discreto. Bienvenidos al Diplomado de Temas Fundamentales de Álgebra. En la primera semana del módulo 1, vimos que antes de iniciar con el estudio del álgebra es necesario que nuestros adultos dominen contenidos propios de la aritmética. ¿Cuáles son estos? Vemos cómo estudiar los números fraccionarios con nuestros educandos. En qué situaciones cercanas a nuestros adultos surgen los números fraccionarios. Cómo nos ayudan los módulos de línea al resolver estos problemas. Los números naturales 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y así sucesivamente son aquellos que utilizamos para contar. Cuando queremos saber cuántos hay de algo, lo primero necesitamos saber si lo queremos cuantificar es una cantidad discreta. Solo necesitamos contarlas una por una. Por ejemplo, los cuadernos 1, 2, 3, 4. Los tenedores 1, 2, 3, 4 y 5. Cantidades discretas, solo necesitamos contarlas una por una. Los números naturales, como ya vimos, son aquellos que utilizamos para contar. Sin embargo, esos números no son suficientes para expresar medidas como por ejemplo la altura. En estos casos, hay que recurrir a los números racionales. Los números racionales son aquellos que pueden escribirse como fracciones. Las fracciones también pueden representarse como expresiones decimales, es decir, con expresiones que llevan punto. Por ejemplo, un medio puede representarse como 0.5. No todas las expresiones que llevan punto son números racionales. Existen cosas que para conocer las cantidades exactas que hay, los números racionales no pueden ser suficientes, porque las cantidades que tratamos de cuantificar no son discretas, sino continuas. Para cuantificar las cantidades continuas, se utilizan los números racionales. Aquí tenemos un ejemplo, ¿sí?, de cuánto café cabe en la casa. Entonces aquí son los números racionales. Los números enteros, es decir, los naturales y los números negativos. Los números negativos tienen el signo de menos. Números negativos y números positivos. Por ejemplo, el número natural 2 puede representarse como 8 cuartos y los números negativos menos 1 puede representarse como 2 sobre 2. Negativo. Las cantidades que para cuantificarlas hay que contar y los números naturales son suficientes se les llaman cantidades discretas, mientras que las cantidades en donde hay que medir se requieren los números racionales, se les llama cantidades continuas. Vimos en el documento qué habilidades requiere un estudiante para comprender el significado de las fracciones. Son identificar una cantidad de medida y aceptarla que se puede dividir. Tener la habilidad para dividir esa unidad en partes iguales sin que sobre nada. Verificar que las partes que se obtienen en ese proceso conforman la unidad y distinguir entre fracciones y equivalentes. Recuerden siempre escribir la unidad de medida. Una fracción no tiene un valor intrínseco, sino que está referida siempre a una unidad. Cuando medimos, queremos saber cuántas veces cabe la unidad en lo que queremos medir. Las situaciones en los módulos de INEA que involucran cantidades continuas pueden apoyarnos para introducir los números fraccionarios en nuestros círculos de estudio. Los números fraccionarios involucran unidades
de medida distintas a las que ya conocemos. Esto provoca que los estudiantes se vean en la necesidad de fraccionar la unidad de medida. Vimos en el documento medida cómo esta situación involucra números fraccionarios y situaciones de medida. Decimos que se cuantifican las cantidades continuas. Por lo tanto, las situaciones en los módulos de LINEA que involucran cantidades continuas pueden apoyarnos para introducir los números fraccionarios en nuestros círculos de estudio. Nos vemos en el foro.